cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es cierto que la iglesia somos nosotros, queridos hermanos. Usted y yo somos el templo de Cristo, somos la iglesia del Dios viviente, pero tener un espacio para congregarse y poder verse y abrazarse y saludarse y orar y animarnos y escuchar juntos la palabra es emocionante. Gracias, Josabel. Ahí miramos a Luis Daniel, que estaba en la batería. Miramos a Gadiel, que estaba ahí también con la guitarra. Miramos a Javier, que estaba con el bajo, creo. Y a Isaac también. Qué bueno que nos recordaron ese momento de adoración juntos ahí en la casa de Dios. Sabemos, chicos, que es un esfuerzo para los que están con nosotros. Este es parte del ministerio de alabanza que tenemos en la iglesia. Hay otro grupo de chicos y chicas que, bueno, por esta situación no pudieron estar, pero gracias por recordarnos esto. Y también queremos agradecer a todos los hermanos que están en esta reunión. Gracias, hermanos. Para nosotros es un privilegio enorme estar aquí, adorando al Rey de Reyes, orando, bendiciendo su nombre, exaltando su poder, su gracia, su amor, su misericordia, exaltándolo a Él como Dios. Pero también queremos edificar el cuerpo de Cristo. Y en este momento le doy la bienvenida a nuestro hermano Nelson Morales. Él vive en Guatemala, aunque es chileno y ha vivido muchos años en México. Es doctor en Nuevo Testamento, maestro en el CETECA, Seminario Teológico Centroamericano, ahí en Guatemala. Está casado con una salvadoreña, una preciosa hermana en Cristo, y damos la bienvenida a Nelson. Nos acompaña también su familia, que unos están en Cuernavaca, otros están en el Distrito Federal, pero a todos son bienvenidos. Nelson, que Dios te use y que podamos escuchar la voz de Dios a través de ti en esta noche. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Ok. Sí, amén. Y si me dan el espacio para compartir pantalla, mejor todavía. Sí, ya puede, hermano. Usted puede hacerlo porque es co-host. Oh, gracias. Para servirle. Bueno, vamos a irnos hacia allá. Antes de irnos hacia la pantalla, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, anoten ahí en un papel y la escriben en el chat. O la pueden escribir directamente al chat y esperar que al terminar la ponencia, hermano Pablo Osorio nos va a guiar en esa siguiente etapa. Así que si tienen preguntas, pueden hacerla. Y si nos están mirando en Facebook Live y quieren hacerla, aprovechen de mandarla al WhatsApp de hermano Manuel Puerto, o si tienen el de Pablo, pues también ahí pueden mandar preguntas, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a donde nos quedamos ayer. Y ayer empezamos este peregrinaje por un tema sumamente interesante y poco conocido probablemente por la mayor parte de los hermanos, así que es una linda oportunidad de poder explorarlo. El canon cristiano de las Escrituras. Ayer estuvimos estudiando el proceso de formación del texto sagrado y veíamos que en el caso del Antiguo Testamento llevó bastantes años, más de 1000 años en su formación, desde los primeros escritos probablemente en tablillas de arcilla hasta los últimos escritos probablemente en papiro, y luego se desarrolla el pergamino, que permite más extensión de material cubierto y se preserva mejor, solo que es mucho más caro. Y hacia el segundo siglo de nuestra era se desarrolla lo que hoy conocemos como códices o libros. Y la idea del libro, que es la que nosotros normalmente tenemos, esa recién aparece a fines del segundo siglo. Entonces, toda esta discusión en parte se debe a que no había un orden, estaban las cosas en rollos, y esos rollos, pues, depende cómo los tengo ordenados, nada más,
voy a poder tener cierta prioridad de un texto sobre otro, de cuál leer cuándo. Pero no hay primero, segundo, tercero, están sueltos, en rollos. El asunto se vuelve un problema de qué textos poner y en qué orden cuando empiezan a existir los libros. Y los libros es algo del segundo siglo en adelante, ¿sí? Para que eso nos quede más o menos claro que lo que hablábamos ayer. Hoy vamos a estudiar el proceso de conformación del canon cristiano del Antiguo Testamento. Y nos va a llevar bastante tiempo. Escribí unas notas que las mandé a hermano Manuel Puerto. Si ustedes quieren leer las notas, ahí está más ampliado de lo que voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero pueden entrar ahí y leer el documento y notar la complejidad de todo el proceso. Y mañana vamos a estar estudiando el proceso de conformación del canon del Nuevo Testamento. Así que vamos de lleno a este proceso de conformación del canon cristiano del Antiguo Testamento. Hay etapas precristianas, claramente, del canon, ¿cierto? Desde que se empieza a escribir el canon, vemos que el proceso de recepción y de considerarlo como palabra autoritativa que norma mi vida, lleva un proceso de bastantes años. De hecho, a través de los libros de Reyes y Crónicas, uno puede ver que no siempre los reyes de Israel respetaban la ley. No la consideraban a veces autoridad para ellos, así que la desconocían. Y otros reyes sí la habían oído, pero jamás la habían leído. Recuerden la historia de Josías, que encuentran un segmento de la ley en el templo. Y todo el mundo asombrado de qué será ese libro. Se necesitó una profetisa que leyera el documento y dijera, sí, eso es palabra de Dios. Así que imagínense, y ahí estamos hablando del siglo VIII, más o menos, ¿sí? Así que, o VII, estamos en una etapa donde están los escritos, pero no necesariamente la gente los recibe con autoridad, como esto debe ser importante para mí. Lo mismo va a pasar con los libros de los profetas. Va a llevar su tiempo. Algunos profetas fueron más rápidamente conocidos y reconocidos que otros profetas en el mismo mundo del Antiguo Testamento. Algunos profetas llegan a ser importantes. Por ejemplo, Daniel relata que leyó en los libros la profecía de los 70 años de Jeremías. Así que el libro de Jeremías o alguna versión del libro de Jeremías estaba en Babilonia para la época en que Daniel vivía allá. Así que podemos ver que estos textos van adquiriendo autoridad, la gente va reconociendo que no era simplemente palabras, sino palabras que vienen de Dios a través de estas personas que escriben. Otros textos como los Salmos, vimos que después del exilio recién empiezan a coleccionarse juntos, así que Salmos deben haber andado sueltos y se cantaban algunos en ciertas épocas, con ciertas fiestas, otros se cantaban en otras ocasiones, así que poco a poco se fueron constituyendo como textos. Lo que sí es cierto es que para la época del primer siglo de nuestra era, en la época del Señor Jesucristo, todavía estaba en pleno desarrollo el reconocimiento de lo que los judíos luego van a llamar los escritos, ¿sí? Los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres grandes bloques: la ley o Torá, los profetas o Nevi'im, y los escritos que son Ketuvim, ¿sí? Y por eso las letras de cada uno forman un acróstico que es Tanaj, ¿sí? La Tanaj es el acróstico para describir lo que los judíos llaman el Antiguo Testamento. Bueno, ellos no lo llaman Antiguo Testamento, ellos lo llaman su Biblia, su Tanaj, ¿sí? O Tanakh, no sé cómo pronunciar eso ahora. La Biblia hebrea podríamos llamarle, ¿sí? Pero el tema es que cuando nos vamos al primer siglo, todavía está en discusión eso. Por lo que nos cuenta la Misná, que es un libro que refleja tradición oral judía, que se escribió en el año 230 más o menos de nuestra era.
Ese texto cuenta que hacia fines del siglo I todavía estaban discutiendo quiénes podían o no leer Cantar de los Cantares, si se podía leer o no Eclesiástico en las sinagogas. Eclesiastés, perdón. Ese tipo de cosas nos muestra que todavía esos textos están en asimilación. Están escritos, pero no todos la conocen, no siempre hay plena aceptación de ellos. Y otro detalle que notamos, por la evidencia que hay en el mundo antiguo, es que para la época del primer siglo, y enfatizo el primer siglo porque es la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Distintos grupos judíos tenían distintos textos que ellos consideraban autoritativos para su funcionamiento. Por ejemplo, los samaritanos, ellos solo consideraban el Pentateuco como lo válido para su adoración a Dios. Por eso la discusión de la mujer samaritana con Jesús, ¿recuerdan? ¿Sí? También otros textos eran usados por distintas comunidades, como en 1947 se descubrió al sur de Judea, en el desierto, una comunidad que se llama Qumran, y ahí en esas cuevas donde ellos guardaron sus manuscritos se han encontrado muchísimos distintos manuscritos que dan cuenta de una diversidad de libros que ellos leían de su propia comunidad, escritos por el maestro Justicia, que es el líder religioso del grupo, hacia el 150 a.C., y otros textos, entre ellos, por cierto, también algunos de los que vamos a mencionar en la Septuaginta. Así que distintas comunidades judías consideraban distintos textos autoritativos para ellos. Pero algo pasa. En el 250 a.C., más o menos, se nos dice que los judíos tenían un grupo de textos que no sabían leer. No podían leerlos porque no sabían ese idioma. Entonces era necesario ponerlo en el idioma que ellos hablaban. Y eso va a ser cierto en todas las comunidades judías a lo largo y ancho de las orillas del mar Mediterráneo. En toda esa zona los judíos hablan griego. Y es necesario entonces, si la capital del mundo griego judío está en Alejandría. Había cerca de 1 millón o más de judíos viviendo en Alejandría para el primer siglo. Había más judíos en Alejandría que en Palestina, para que tengan una noción de la importancia del lugar. Y ellos en sus sinagogas tenían distintos escritos, entre ellos los que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero también otros escritos que quedaron plasmados en la Septuaginta. Ahora, la Septuaginta, como les digo, unos 200 años antes de Cristo se comienza el proceso. Ayer hablábamos un poquito de la historia que aparece en el libro de Arísteas, que cuenta cómo es que el libro va guiando un proceso de traducción de la Torá, de los primeros 5 libros, y luego a lo largo de esos siguientes 100 años y algo más, se tradujeron el resto de estos escritos, que incluye varios textos que hoy aparecen en las Biblias católicas también. ¿Sí? Eso quiere decir que esos textos en esas comunidades eran autoritativos, o sea, lo que aparecía ahí en esos textos era leíble y eran enseñanzas que ayudaban a los judíos a tener un temor a Dios, acercarse más a la ley, y la mayoría de esos escritos son un reto, un ánimo a ser fieles a la ley, a la Torá. ¿Sí? Ahí están esos escritos. Y, como les mencionaba, al menos 3 de ellos aparecen también en Qumran, o sea que en la comunidad de Qumran también se consideraban textos importantes para ellos. Y en hebreo escritos, por cierto. ¿Sí? Ahora, aquí está la lista de los textos. Tobit, Judith, la versión griega de Esther, Sabiduría de Salomón, Sabiduría de Ben-Sira, Baruch, Carta de Jeremías, adiciones a Daniel, primera a cuarta de Macabeos, primera de Esdras, segunda de Esdras, oración de Manasés, Salmo 151. De todos estos textos, segundo Esdras usualmente es el Esdras que nosotros conocemos, Esdras y Nehemías, que están juntos en un solo libro.
Segundo Esdras es parecido, es un pedacito de Crónicas, un pedacito de Esdras, un pedacito de Nehemías, así revuelto, y una oración que aparece ahí de un desafío que hay en tres asistentes del rey que terminan nombrando a Zorobabel como el que iba a ir a Jerusalén para llevar esta comunidad de judíos para construir el templo de regreso, ¿sí? Los otros libros, como les mencioné, hay distintas naturalezas de libros. Aquí, eso lo vimos ayer, no lo voy a repetir ahora. Pero estos libros eran importantes para ese grupo de personas. Ahora, ¿por qué es importante el tema? Porque los cristianos son el libro que van a usar, o los rollos que van a usar más bien, ¿sí? Como no sabemos exactamente qué texto ni en qué orden, lo que sabemos es que los cristianos del primer siglo usaban esos textos porque eran los textos que estaban disponibles en las sinagogas donde ellos asistían. Y esos son los textos que ellos usaban. De hecho, Pablo, Pedro, Santiago, el autor de la carta a los hebreos, los evangelistas van a citar cuando dicen, y esto fue dicho por el profeta tal, o se cumplió la palabra del Señor que decía, o como está escrito, lo que citan viene de este texto, ¿sí? De la Septuaginta. Por eso es importante. Ahora, ¿qué pasó en el año 70? En el año 70 se produjo un descalabro total por todos lados en el mundo judío. El templo fue destruido y los judíos tienen que replantearse qué van a hacer. Algunos judíos habían escrito obras, sobre todo en esta época, obras también que anunciaban el fin del mundo y la llegada del Mesías. Y entonces otros textos como los que ya mencionamos en la Septuaginta están ahí presentes, pero hay judíos que no se sienten cómodos un poco con esos libros y van a generar su propia grupo de textos con los que ellos se sienten conformes, ¿sí? Y mucho de esto va a ir junto con su tradición oral, con lo que ellos venían recibiendo de sus maestros, y los maestros les enseñaban a sus discípulos y esos discípulos luego a sus discípulos, y así sucesivamente en tradición oral, que es recolectada y armada finalmente en el siglo III, en el año 220, 230, por ahí, se arma este libro de tradiciones judías que van vinculadas a la ley de Dios. Y luego en el siglo VI se conforma en Babilonia y en Palestina este otro texto que es una continuación de eso, que se llama Talmud, ¿sí? Lo que sabemos en estos textos es que cualquier cosa que oliese a apocalíptico les caía mal, ¿sí? Porque los grupos apocalípticos ya habían causado estragos. Había grupos apocalípticos que llevaron a la revuelta del año 66, que terminó con la destrucción de Jerusalén. Luego en el 131 al 135 más o menos, otro judío, Bar Kokhba, armó una revuelta con lo poquito que quedaba de Jerusalén y guerra de guerrillas que terminó con los romanos aplastándolo, matando, pero también asolando la ciudad de Jerusalén, arrasándola completa y finalmente cambiándole nombre a Eolia Capitalina, y ese nombre lo va a tener por 300, 400 años. Así que imagínense el impacto para las comunidades judías de cualquier grupo que fuera apocalíptico. Así que ellos se tratan de reconfigurar, y uno de estos lugares y eventos donde ellos parece que hicieron algo de eso se conoce como Jamnia, en la costa mediterránea, un poco al sur de Jope. Ahí está ese pueblito. Ahí funcionaba un pequeño Sanedrín. Estaban distribuidos como 6 o 8 Sanedrines a lo largo del país, teniendo el Sanedrín de Jerusalén como la Corte Suprema. Y ahí en ese lugar entonces se juntaron rabinos para conversar distintas cosas, según nos cuenta la Mishnah. Pero
no discutieron nada de qué libros van a considerar canónicos. Ese tema ni siquiera aparece en el vocabulario de ellos. Lo que sí es cierto es que en esa reunión, que no fue un concilio ni un sínodo, sino un grupo de judíos huidos de Jerusalén, que están ahí conversando qué hacemos ahora, rescatemos nuestras tradiciones, y una de las cosas era si contaminaba las manos o no el leer Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Es la única mención, y de ahí se ha construido toda una teoría de que habría habido un concilio de todos los judíos, rabinos habido y por haber, y que habrían decretado cuál es el canon del Antiguo Testamento. La verdad es que no hubo nada de eso en esas reuniones. Las costumbres entonces cambiaron fuertemente, y las sinagogas, sobre todo las sinagogas de Palestina y luego las de Babilonia, van a limitarse solo a las obras en hebreo, nada más, nada que fuera en griego. Y eso descartó automáticamente distintas cosas que están en la Septuaginta que no están en hebreo originalmente, y otras obras judías que ellos consideraban muy tardías, como Ben Sirá, por ejemplo. ¿Sí? Porque para ellos lo que marcaba la pauta era Esdras. ¿Sí? Lo que fue hasta en torno más o menos a la vida de Esdras era válido. Después de eso ya no tanto. ¿Sí? De hecho, por eso algunos textos van a tener alguna dificultad en las conversaciones judías a entrar a la Edad Media, les mencionaba ayer, como el libro de Ezequiel, porque el libro de Ezequiel menciona unas normas de sacrificios y rituales y fiestas a partir del capítulo 40 que no encajan con la Torá. Entonces eso les causaba problemas. Y lo otro es que fue escrito no en Palestina, lejos. Entonces eso les causaba un poco de problemas a ellos. Ahora, eso es el mundo judío. ¿Qué pasa en el mundo cristiano? El mundo cristiano empieza a haber cierta distinción entre los textos que eran leídos en la sinagoga, porque recuerden, muchos cristianos de esa época asistían a la sinagoga y luego se quedaban para celebrar el culto el domingo. ¿Sí? Y se daban cuenta que sus libros no siempre coincidían con los libros que los rabinos leían. Y entonces llegó a ser una cuestión importante, pero en el siglo III, siglo IV, de discusión. Vamos a ver a Jerónimo en un ratito más, y Jerónimo decía, miren, yo considero los libros que deben leerse en el culto público solo los que están en la sinagoga usados, no los que tiene la Septuaginta aparte. ¿Sí? Y ese era su criterio, el criterio de usar los libros que se usaban en la sinagoga. Y a eso se le ha llamado hoy el canon palestino de las escrituras, de los 39 libros que nosotros tenemos. Y se llama el canon alejandrino porque la Septuaginta se escribió en Alejandría. Este otro que tiene los otros 7 textos que tiene son 14, pero 7 finalmente son los que tiene la Biblia católica hoy. Ahora, números de textos, eso es algo interesante que se da, porque Josefo, por ejemplo, en uno de sus escritos contra Apión, a fines del siglo I, por ahí por el año 92, 93, cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, él está escribiendo este librito, y en ese librito él habla de que los que escribieron la historia de Israel fueron profetas que, inspirados por Dios, conocieron lo que nunca vivieron. Y entre esos, él dice, son poquitos libros, pero son 22 los que tienen el alfabeto hebreo, ¿sí? 22. Y de esos 5 son de Moisés, son 13 profetas y 4 escritos que hablan de Dios y consejos para los hombres. Pero no nos dice cuáles son esos escritos ni en qué orden. De los 5 de Moisés, pues sabemos que son los que conocemos. Pero los 13 profetas no sabemos a cuáles profetas se está refiriendo él y los escritos, cuáles escritos son. Pero para él son 22. Y más o menos en la misma época, un libro apocalíptico que se llama Cuarto de Esdras, que se escribe hacia fines del primer siglo también,
en la historia que cuenta es que al final del libro Esdras como que recibe una visión de Dios permanente por bastantes meses y va dictando a escribas ahí en el libro cuenta que Dios le dice que escriba 94 libros, 94, pero que los primeros 24 son los que deben dar a conocer y los otros 70 los va a guardar para el final de los tiempos. Así termina más o menos ese libro de cuarto. Ahora esos 24 son los 24 que los judíos luego conocerían como los 39 libros del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en esas listas de libros, Jueces va junto con Ruth, como un solo libro. Primero y segundo Samuel se consideran un solo libro. Primero y segundo Crónicas, un solo libro. Esdras, Nehemías es un solo libro. Los que nosotros llamamos profetas menores son un solo libro. Jeremías y Lamentaciones son un solo libro, y así uno va contando y suma 22 o 24, depende de cómo agrupe los textos, ¿sí? Pero por ahí andan más o menos esas listas. Lo que sí es cierto es que los cristianos usaban la Septuaginta, como ya les mencioné, ¿sí? Pero todo comienza a cambiar cuando a mediados del siglo II aparece un cristiano gnóstico. Los gnósticos pensaban que, distintas cosas que finalmente la iglesia los condenó, y uno de ellos, un líder importante, Marción, de repente dijo, ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios de segundo orden, no es el Dios que nosotros los cristianos creemos, así que hay que sacar todo lo que huela a judío. Así que se voló los textos del Antiguo Testamento, incluidos los de la Septuaginta, y cualquier cosa que oliese a Antiguo Testamento o Nuevo Testamento también lo sacó. Y se quedó solo con Lucas, el Evangelio, y algunas cartas de Pablo, las pastorales no, ¿sí? Así que vean, bien antojadizo su discurso, y la cosa es que eso empujó a otros cristianos de la época a decir, no, espérate, eso está mal. No sé por qué, pero está mal. ¿Qué piensas tú? Y empezaron a conversar entre todos y dijeron, no, aquí hay un problema y tenemos que ver cómo resolverlo. Lo que nosotros consideramos escritura es distinto a lo que Marción está llamando escritura. Y ahí comienza un proceso que va a llevar varios siglos de conversación, ¿sí? Hay divergencia de opiniones en la patrística, y esa es la cosa que nos llama la atención, porque entre ellos el tema va a irse conversando. Quiero mostrarles este texto de Atanasio. Él es del año 367, escribe este texto que se llama Cartas Festivas, pero para que vean un poco cómo es la cuestión de la ambigüedad en cómo se describe el canon. Dice, hay entonces del Antiguo Testamento 22 libros, vean como les dije 22, ¿sí? En número, porque como he oído, se transmite que este es el número de letras entre los hebreos, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Su orden y su nombre respectivos son los siguientes, y aquí viene la lista, pongan atención. El primero es Génesis, luego Éxodo, luego Levítico, luego Números, luego Deuteronomio, ahí estamos re bien. Después está Josué, el hijo de Nun, luego los jueces, luego Ruth, y además después de estos 4 libros de Reyes. Porque en la Septuaginta, primero y segundo de Samuel se llaman primero de Reyes y segundo de Reyes, ¿sí? El primero y el segundo se cuenta como un solo libro, y así también el tercero y el cuarto, que serían nuestros primero de Reyes y segundo de Reyes, como un solo libro. Y nuevamente el primer y segundo de Crónicas se cuentan como un solo libro. Una vez más, Esdras, el primero y el segundo son igualmente un libro, o sea, Esdras y Nehemías, ¿sí? Después de estos libros de los Salmos, luego los Proverbios, luego Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Job sigue, luego los profetas, siendo los 12 contados como un solo libro, los profetas que llamamos menores, ¿cierto? Luego Isaías, un libro, luego Jeremías, y vean esto, con Baruch, Lamentaciones y la Epístola, ¿sí? Baruch y la Epístola aparecen en la Septuaginta, ¿sí? Un libro, después Ezequiel
y Daniel, cada uno de estos libros hasta aquí constituye el Antiguo Testamento. Y vean que no mencionó a Esther. ¿Sí? Curioso, ¿no? Porque él lo consideraba de los libros apócrifos, de los libros que estaban en esta lista junto con Judith y otros textos que menciona luego en el siguiente versículo, el versículo 5, esto es 39.4, en 39.5 menciona esos textos. Ahora, eso nos debe alertar a la complejidad del cuadro. Por 200, 300 años la Iglesia ha estado en ese proceso y algunos realmente aman estos libros y los valoran mucho. Estaba pensando en la tarde, no sé si ustedes conocen el libro de El Peregrino de Juan Bunyan. Yo me lo devoré de niño, me encantaba, lo leía, lo contaban en las historias en la iglesia, en los campamentos, hacían historias recordando Juan Bunyan y el peregrino, cómo es que el peregrino va caminando hacia el cielo. Imagínense esta situación. Ustedes les encanta esa historia y tienen el libro. Pero como es un rollo, andan con su rollito para todos lados y siempre van a la iglesia y leen pedazos de ese rollo porque les encantan las historias del peregrino. Pero están junto con los otros rollos de los libros que ustedes consideran los libros sagrados. Y con el correr del tiempo esos libros se transforman en vez de rollos en libros. Y ahora quedó pegado ahí el libro con el resto de textos. Pasan 200, 300, 400 años. Y su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, su tataranieto, cristianos que han asistido a la iglesia, siempre han visto Juan Bunyan metido ahí. Ese es el punto. Cristianos por muchos años veían esos textos y no se preguntaban si eran o no eran, si había que incluirlos o no. El asunto comienza cuando empiezan a ponerse en códices qué cosas escribir o no. Y algo que Jerónimo va a hacer es que cuando el rey se convierte al evangelio, ¿cierto? Constantino, le encargan a los cristianos, Eusebio de Cesarea va a aparecer ahí elaborando algunas Biblias, pero todo en griego. Se van a dar cuenta que para esa altura ya poca gente en el lado occidental del imperio lee griego, así que hay que hacer una traducción al latín para que la gente pueda leerla. Y entonces se le encarga esta tarea a Jerónimo. Y Jerónimo, entonces, al ponerse a trabajar, inicialmente hizo todo el trabajo desde la Septuaginta, pero en Roma, y luego se movió a Palestina y estuvo trabajando en Palestina, y entonces se dio cuenta que las sinagogas en Palestina usaban algunos libros y otros no. Y él dice, ok, entonces tengo que irme con los que se usan en la sinagoga, que son los 39 que hoy conocemos, ¿sí? ¿Y qué hacemos con los demás? Bueno, los demás son útiles, son buenos, son buenos para la lectura personal, pero ¿qué puedo decir? La Septuaginta es buena, pero estos libros tienen ese problema. Y la presión fue tan grande en esa época, Agustín de Hipona, por ejemplo, que es contemporáneo con Jerónimo, él pensaba que había que incluirlos. Y si por tantos siglos, ya 3, 4 siglos, se ha usado esos textos, ¿por qué no incluirlos en la Vulgata? Y finalmente eso fue lo que predominó. Pero en su introducción a la Vulgata, si ustedes tienen la oportunidad de leer el prólogo de Jerónimo a la Vulgata, van a ver que él habla de este asunto que él considera que son distintos niveles de libros, ¿sí? Y los cristianos de su época también pensaban lo mismo con la mayoría de estos textos. Recién les mencionaba a Atanasio los ponía en otra categoría y decía que eran útiles, pero que no estaban al mismo nivel que los otros. Solo que para él Baruch y la carta de Jeremías también eran parte del texto. Pero eso muestra que no estaba tan clara la distinción, aunque en general, a grosso modo, podríamos decir que los cristianos estudiosos como Jerónimo, Atanasio, otros entendían que estos textos no eran del mismo nivel de autoridad, ¿sí?
Los libros que hoy conocemos como los 39 libros del Antiguo Testamento tenían un nivel de autoridad y los otros otra. Y Jerónimo sentó un principio que va a seguirnos por muchos siglos, ¿sí? Él decía: los deuterocanónicos son útiles para el estudio privado, de provecho y edificantes, pero no para la confirmación de la doctrina de la Iglesia. Y ahí está el punto. Porque algunos herejes usaban algunos de estos textos y los torcían para acomodarse a sus propios pensamientos, y eso incomodaba a Jerónimo y a otros. Entonces el asunto fue tomando más fuerza a ese principio. Claro, hoy nos damos cuenta que eso no quiere decir que los libros que los falsos maestros de hoy, de nuestros días, usan de la Biblia, eso no quiere decir que nosotros los vamos a quitar de la Biblia porque ellos los usan, ¿cierto? Pero suele pasar que uno empieza a tener ese tipo de tensiones con este tipo de libros, que son muy buenos libros, por cierto. Ahora, lo que hay que reconocer es que tenían un amplio uso, un amplio uso. Y los concilios son los que van a ir marcando la pauta. Y vean este mapa. Este es el mundo del Imperio Romano. Vean, en la Odisea, en el 363, se tiene una reunión de creyentes de un montón de lugares, y ellos en esa lista generaron una lista de libros que consideraban los libros a usar en las iglesias. Y estaban los que hoy conocemos como los 39 libros, pero además agregaban las adiciones a Jeremías, que ya mencioné, Baruch y la carta de Jeremías, y las adiciones a Esther y a Daniel, porque la versión griega de Daniel y de Esther son un poco más largas que la versión hebrea, ¿sí? Y como usaban la Septuaginta, entonces mantuvieron eso. Interesante, porque en la Odisea tenemos no toda la lista de libros de la Septuaginta, sino solo estas pocas adiciones a la base. Siempre hay. Ahora, perdón, en Roma, en el 382, van a agregar a la lista Sabiduría, Eclesiástico, Tobit, Judith y Primera y Segunda de Macabeos. Y luego en Hipona, vean distintas regiones del imperio, ¿sí? En Hipona, en el 393, ahí ya se mantienen estos textos. Lo mismo va a pasar en Cartago, en 397 y en el 419 se incluyen, y en Constantinopla, en el 692, el lado griego de la iglesia también va a usar la misma decisión. Van a usar los 39 que conocemos más estos otros textos. Lo mismo va a pasar en Florencia en el 706. Luego no va a haber mayor discusión del tema hasta que los reformadores de la segunda generación empiezan a puntualizar el tema, que lo vamos a ver en un instante, y eso hace que la Iglesia Católica tenga que tener una contrarreforma. Y en el 1546, ahí en Trento, entonces se va a decidir quién, y ahí está el punto que divergemos hoy, porque la Iglesia en el concilio va a decir que estos libros tienen igual autoridad en el canon. La Iglesia hoy piensa distinto a la Iglesia Católica, pero en ese punto del 1546 le dieron el mismo nivel, y eso nunca había pasado. Sí le consideraban importante, pero no del mismo nivel, ¿sí? Ahora, en el resto del mundo, por ejemplo, en esta área acá de Siria, en esta área de Siria se usa algo que circula hoy en español también, que se llama la peshita. Es una traducción aramea antigua de siglo IV, por ahí, siglo III. En esa versión, ¿sí? Pues algunos textos aparecen ahí, ¿sí? También acá en Egipto, los cristianos cópticos, y también en Etiopía, más acá abajo,
¿sí? Tenían otros textos, además, como el libro de Enoch y Jubileos, que eran obras judías tempranas también, pero de corte apocalíptico. Lo mismo acá de los armenios, ¿sí? Los cristianos armenios van a usar los textos más otros textos apocalípticos. Y en Babilonia, ¿sí? También van a incluir las iglesias ortodoxas. La única diferencia quizá la podemos encontrar en la iglesia ortodoxa rusa, que tenía los 39 libros y nada más, ¿sí? Eso sí llama la atención, 1581. Así que, ¿qué pasa cuando los pre-reformadores como John Wycliffe empiezan a trabajar? Él traduce la Biblia al inglés en 1382 y su traducción incluye los deuterocanónicos. En español, Jiménez de Cisneros, en el 517 al 519, saca su traducción, y esa incluye también los deuterocanónicos. Lo mismo va a pasar con Casiodoro de Reina, en la Biblia del Oso. Si ustedes miran la Biblia del Oso de 1569, incluye los deuterocanónicos. Y las versiones posteriores que Cipriano Valera fue trabajando, 1602, por ejemplo, también los incluye. Así que lo que uno observa es que los cristianos parece que no sentían incomodidad de tener esos textos en la Biblia junto con los otros, pero los académicos, los teólogos, los que vivían en los monasterios, parece que tenían bien claro que estamos en dos tipos de texto. ¿Qué pasaba con el resto de la gente? Pues el resto de la gente ni siquiera sabía leer, así que lo que oía en la misa nada más sería lo que sabría de escritura, si es que sabía algo de escritura. Pero la discusión comienza con la segunda generación, porque, por ejemplo, Martín Lutero en su Biblia, recuerden que él tradujo al alemán la Biblia, en su versión incluye los deuterocanónicos. Y en el caso de Juan Calvino, que admiramos muchas personas, ¿no? A Juan Calvino hasta con aureola, él no habló jamás del tema, nunca, jamás. Y la versión de Ginebra, que ya la mencionamos, él tiene el prólogo de Juan Calvino, esa también incluye los deuterocanónicos, ¿sí? El primero en poner el timbre en el asunto es el que se conoce como Karlstadt, ¿sí? En 1522, discípulo de la línea luterana, ¿sí? Él dice que algunos de estos escritos son santos, pero fuera del canon hebreo. Y lo hace así bien abiertamente. Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobit, Primera y Segunda Macabeos. Y a otros textos él los llama a sacar, lisa y llanamente, sacarlos del canon, ¿sí? Como Esdras, Baruch, Oración de Manasés y adiciones de Daniel. Pero todas las versiones prácticamente que salieron en el siglo XVI y siglo XVII, recuerdan que es toda una revolución, que empiezan a hacer traducciones a los idiomas locales, prácticamente todas incluyen los deuterocanónicos. Incluso Valera, como les mencioné, en la Biblia en español, las adiciones y ampliaciones y correcciones que le hizo a la Biblia de Casiodoro Reina incluyen, pero fíjense que él va a poner unos criterios, y estos criterios él los escribe, ¿sí? Y es importante. Él dice que él considera canónico, primero, algo que no contenga nada que contradiga lo que se halla en los otros escritos canónicos. Estaba claro que los 39 libros son canónicos, y si estos otros contradicen algo de esos 39, entonces fuera, ¿sí? Era parte de su criterio. Y también que algún profeta divinamente inspirado lo haya escrito. Ese era su criterio, ¿sí? Y el tercero es que se haya escrito originalmente en hebreo. Claro, sin duda él no está incluyendo aquí los que ya son canónicos, porque hay de los que ya son canónicos, Daniel tiene arameo y Esdras también tiene arameo, así que sin duda no estaba pensando en esos textos. Y también hay unas porciones en Crónicas que tienen arameo. Así que él no estaba pensando en estos textos, sino en estos otros textos que fueran originalmente en hebreo. La cosa es que él no sabía
en ese punto que algunos de estos textos sí fueron escritos originalmente en hebreo. Eso va a ser con los hallazgos arqueológicos del siglo XIX y siglo XX que vamos a darnos cuenta de eso. Pero esos eran sus criterios, y por eso los pone, pero los pone aparte. Otras versiones lo que hicieron fue ponerlos aparte y con letra más chiquita, para notar que hay diferencias en los textos, ¿sí? Ahora, en Inglaterra, en 1647, se hace una reunión, un congreso de iglesias calvinistas inglesas, y ellos van a escribir esta confesión de Westminster, ¿sí? Y en esa confesión de Westminster van a hacer muchas cosas súper radicales que probablemente no estaríamos de acuerdo con algunas de las que plantearon, pero una de las que plantearon fue esta, ¿sí? Ellos dicen: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina y no formando parte del canon de la Escritura, carecen por tanto de autoridad en la Iglesia de Dios. Y eso sí es un cambio importante, ¿sí? Porque dicen que no son de inspiración divina. Es una primera aseveración teológica importante. Y no formando parte del canon de la Escritura, porque entienden que son un segundo canon, así que no forman parte del primer canon, por lo tanto no forman parte del canon, ¿sí? Y carecen por tanto de autoridad de la Iglesia de Dios, o sea, ni siquiera para uso personal, ¿sí? Carecen de autoridad. Y no han de ser aprobados o utilizados en otra forma que otros escritos humanos. O sea, que sí es cierto, existen, ahí está, si quiere leerlo es cosa suya, pero en la Iglesia no. ¿Sí? Muy radical esa actitud. Pero muchos se adhirieron a eso, entre ellas las editoras que iban produciendo Biblias en Inglaterra. Y se va a producir un cisma importante dentro de la organización de casas editoriales, de las sociedades bíblicas que se empezaban a formar. Y algunos en Inglaterra siguieron los lineamientos, en Europa prácticamente ninguna sociedad bíblica. Pero sí, eso es influyente, porque para esa fecha, 1700, comienza Inglaterra a predominar en el mundo, y su producción 1800 ya es el Imperio Británico, que domina los mares y tiene colonias por todos lados, así que su producción, su participación va a ser importante, porque las Biblias van a ir sin los deuterocanónicos. Pero en las iglesias reformadas en Europa siguieron usando los deuterocanónicos casi todas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en América Latina? En América Latina, los primeros colportores, como Diego Thompson, por ejemplo, usaban esta versión que es la Biblia de Scio, y esa sí tenía los deuterocanónicos. De hecho, la asociación norteamericana, las sociedades bíblicas norteamericanas, recién en 1861 quitaron los deuterocanónicos de la Biblia en español. Por lo tanto, recién hacia fines del siglo XIX, o sea, la primera oleada de misioneros que vinieron trayendo el evangelio evangélico a América Latina a fines del siglo XIX, la Biblia que traían en español no traía los deuterocanónicos, pero recién allí, ¿sí? Así que la Biblia que nosotros conocimos en el siglo XX es una Biblia evangélica que no tiene los libros deuterocanónicos. Ahora, ¿qué pasa hoy? Hay una situación mixta. Por un lado, la Sociedad Bíblica Unida, ellos producen algunos textos con deuterocanónicos, otros textos sin deuterocanónicos, porque su misión es que la gente lea las Escrituras, y de manera masiva. Entonces, mientras más gente pueda leerla, mejor, ¿sí? ¿Qué ha pasado con los grupos que traducen la Biblia, como Wycliffe, Nuevas Tribus? En sus trabajos no han incluido los deuterocanónicos. Así que las lenguas nativas latinoamericanas que tienen sus Biblias no tienen estos textos, ¿sí? ¿Qué pasa con otra literatura judía? La Iglesia conocía y preservó obras judías, en particular las apocalípticas, ya les mencioné eso, ¿sí? Y se usan en el Nuevo Testamento como también
el Antiguo Testamento recurre a fuentes escritas, como Primera de Enoc en Judas, ¿sí? Pero vean esta lista de fuentes usadas en el Antiguo Testamento. Libro de la guerra de Yahvé, libro de Yazar, libro de Historia del profeta Natán, profecía de Yihaz, visión de Yedo, y libro de la historia de Salomón, libro de las crónicas de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, libro de Yahvé, todas obras citadas en el Antiguo Testamento, pero que no son parte del canon. Así que si se cita algo y se saca información de ahí, no quiere decir automáticamente que esa obra sea canónica y, por lo tanto, también inspirada. Eso es lo que vamos a observar también en el Nuevo Testamento. Hay obras que se citan, pero no necesariamente porque se citan quiere decir que son canónicas, ¿sí? Es otra discusión distinta, como hemos visto. Conclusiones. Lo que podemos ver es que los primeros siglos de la Iglesia usó la Septuaginta. Y cuando hablo de los primeros siglos, estoy hablando antes de Jerónimo, por 400 años la Iglesia usó la Septuaginta. Luego la Iglesia de Oriente siguió usando la Septuaginta hasta la época de la Reforma y más allá, hasta el día de hoy. Y en la Iglesia de Occidente se tradujo al latín y se usó la Vulgata como la Biblia oficial, hasta que los precursores de la Reforma como Wycliffe empezaron a hacer traducciones a los idiomas locales, y luego pues en la Reforma que empezaron a traducir a los idiomas locales, y entonces salía la pregunta, ¿traducimos esto o no? ¿Lo incorporamos o no? ¿Sí? Esa es la cosa que uno observa. Lo que sí también uno nota a través de la historia de la Iglesia es que hay una diferencia entre los libros canónicos y los deuterocanónicos. El tema, a mi juicio, no yace en si consideramos canónicos estos textos. Si uno sigue a Jerónimo se da cuenta que, o a Atanasio, que esos textos no eran canónicos y la pregunta no era la adecuada. La pregunta correcta es, ¿usamos o no usamos esos textos? Ya sea para provecho personal o para usarlo en el culto público. Esa era la pregunta, no si eran canónicos o no. ¿Sí? Y la mayoría de evangélicos, no solo aquí en América Latina, también en el resto del mundo, siguen las conclusiones de Westminster. ¿Sí? Que estos textos son buenos para el culto público, para la lectura privada, pero que no son para la doctrina de la Iglesia. ¿Sí? Ahí está. ¿Preguntas? Ustedes me dicen ahora. Amén, hermano. Gracias, hermano Nelson. Sí hay varias preguntas. Y voy a iniciar. El hermano Manuel ya está en cámara también. Voy a iniciar con las preguntas que quedaron ayer. ¿Qué tienen que ver? Que hay, por ejemplo, ¿sí, hermano pastor? Antes de entrar a las preguntas, me gustaría establecer algunos puntos aquí con mi hermano Nelson. Está bien. Bueno, la primera cosa, Nelson, es que, bueno, siempre hemos aprendido que en el concilio de Jamnia, ya por el 90, sí hubo un concilio y que hubo una reunión de los eruditos hebreos y ellos determinaron cuál era el canon del Antiguo Testamento, que entraban esos 22 libros uniendo varios libros del Antiguo Testamento, y que primero la Iglesia no podía determinar el canon del Antiguo Testamento porque esos libros fueron dados a la nación de Israel. No sé cómo está la situación, si nos puedes aclarar ese punto. Claro que sí, gracias. Miren, en torno a este supuesto, y por eso usé la palabra supuesto, concilio de eruditos, en los últimos 30 años ha habido mucha investigación. ¿Sí? Y realmente no hay ninguna obra, ninguna conclusión, ningún decreto, ninguna cosa que defienda esa idea. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que hubo una reunión en Jamnia, como les mencioné, de algunos rabinos que habían huido de la destrucción de Jerusalén. Sí. Eso sí. Y
en esa reunión, que son rabinos de Jerusalén, no rabinos del resto del mundo judío ni de Palestina, las sinagogas no tenían estructura jerárquica. Cada una tenía su propio autogobierno. Parecían iglesias bautistas, autodeterminadas. ¿Sí? Las sinagogas no tenían interconexión entre ellas antes del año 70. Cada una funcionaba porque estaban todas ligadas al templo. El templo es el que marcaba la pauta, pero una vez que se destruye el templo, va a llevar unos 200 años de reconfiguración judía. Y las listas que tenemos son del Talmud. El Talmud se escribió en el siglo VI después de Cristo. ¿Sí? Y interesantemente, por ejemplo, en el Talmud se dice que Jeremías escribió crónicas, por ejemplo. ¿Sí? Cosas así, que uno dice, no, espérate, Jeremías no pudo haber escrito crónicas, porque ya había muerto Jeremías para cuando se escribió crónicas. Cosas así. ¿Sí? Así que, ¿qué pasó en Jamnia? Y ese es el tema, y qué alcance tuvo. Parece que el deseo de querer fijar un canon nos ha empujado a leer más la evidencia, porque la evidencia viene de la Mishnah y del Talmud. ¿Sí? La Mishnah es del 220, 230 después de Cristo, que recoge algunas tradiciones. Y yo he leído la Mishnah en toda esa sección, y la Mishnah en esa sección lo único que habla es qué hacemos con Cantares y qué hacemos con Eclesiastés. Pero no para definir si eran canónicos o no, esa palabra no se usa porque ni siquiera estaba en sus mentes ese concepto. ¿Sí? Es un concepto que se desarrolla en el cristianismo después. Por eso te hago la consulta, ¿verdad? Porque claro, por toda una vida se ha estudiado, se ha leído, se ha escuchado que realmente los judíos, que a ellos directamente fue dado el Antiguo Testamento, eran los que tenían la capacidad de determinar qué libros eran canónicos y qué libros no. Y eso, como parte de la historia, se dijo que fue hecho en el concilio de Jamnia. Así es. Pero ya aclaramos eso. Ahora, siempre, hermano, desde el inicio de la iglesia hasta nuestros días, ha habido un pensamiento de que porque estos libros han corrido juntos, hay que decir la verdad. Estos libros son parte de la historia de Israel. Y es interesante que donde yo miro el problema es en el Antiguo Testamento, en el canon del Antiguo Testamento. Ahí es donde está el conflicto, más que todo. Ahora, un punto, hermano, es que siempre hemos visto que estos 22 libros han sido reconocidos como los que realmente son inspirados y que tienen la autoridad, y los otros que están por ahí, y por ejemplo Jerónimo y todos ellos, Concilio de Westminster y todo eso, han hecho una aclaración. Lo hizo Valera también, que pueden ser libros de consulta, pero que no pueden ser vistos al mismo nivel de autoridad que son nosotros, vamos a decir, los 39 libros que nosotros, o que se reconocen como canónicos en el Antiguo Testamento. Así es, sí. O sea, esa idea siempre ha estado, aún con los judíos y con la iglesia del primer siglo, de los primeros siglos. Sí, pero yo matizaría el tema porque para los judíos, sobre todo los judíos a partir del tercer siglo en adelante, sí, esos 39 libros, pero también la Mishnah. ¿Sí? Y la Mishnah al mismo nivel que los libros. Así que si vamos a hablar de canónico en el mundo judío, la Mishnah va a ocupar el mismo nivel que los 39 para la mente judía. ¿Sí? Y el Talmud después también. ¿Sí? Esa es la religión judía actual. Ahora, ¿qué pasaba en esos primeros siglos? Como les dije, los cristianos, sobre todo los cristianos del área palestina, están más familiarizados con eso porque hablaban hebreo o arameo, ¿sí? Y tenían más familiaridad. Por eso Jerónimo al principio de su trabajo usa la Septuaginta, pero cuando se va a vivir a Palestina para seguir su proyecto de traducción, él
se concentra mejor en lo que los judíos de las sinagogas usaban. ¿Sí? ¿Cómo es que esos judíos llegaron a esas conclusiones? No sabemos ni en qué punto tampoco. Lo que sí es cierto es que desde Ireneo en adelante también, o sea, iniciando el segundo siglo, los cristianos miraban diferente. No es que ponían a los dos textos, a los dos tipos de textos en el mismo nivel. Porque además, quiero mencionar, eso es con la Septuaginta, pero los cristianos también preservaron otros textos. Textos como, ya vimos, Enoch, segundo de Baruch, cuarto de Esdras, primero de Enoch, el libro de Jubileos, Apocalipsis sin número, como vimos, lista. Todos esos textos fueron preservados por la iglesia. O sea que los cristianos sí leían muchos textos aparte de la Biblia, propiamente. Pero eso no quiere decir que los consideraran de igual nivel de importancia. Correcto. Ese es el punto. Ese es el punto. Y por eso, ¿qué hacemos nosotros hoy con un católico, por ejemplo? Pues, bienvenido. Si quiere leer esos libros, está bien. Si nosotros no estamos discutiendo eso. Lo que estamos diciendo es que estos 39 tienen otro nivel. Ahora, sí. Hay un punto también ahí que es la tercera cosa, y es que estos libros deuterocanónicos, yo he leído varios de ellos, y tienen algunos puntos que contradicen, como lo dijo Valera, claramente la doctrina de la gracia, por ejemplo, cuando creo que es Macabeo el que dice, Judas Macabeo el que dice, si esto te parece, pues está bien, pero fue lo mejorcito que pude hacer, algo así más o menos. Bueno, no son los macabeos porque ellos no escribieron los libros acerca de ellos, sino el escritor que recolecta la información. Porque el escritor está recolectando historia para hacer algo. Eso muestra, por ejemplo, que mencionas que no es una obra que esté al mismo nivel de los otros textos. Correcto, por eso muchos de ellos los han sacado, porque, por ejemplo, incluso ahí hay oraciones a las imágenes. Algunos de ellos, hay algunas cosas como la salvación por obras que hay que dar para la salvación. Entonces, sí, por eso mire, acabo de terminar de enseñar en maestría trasfondo literario del Nuevo Testamento y pasamos por esos libros. Lo que uno encuentra en esos libros, mucha enseñanza judía importante, valiosa. ¿Sí? Como historia. Sí, historia, novelas, como les dije, pero no sé, algunos pensamientos, por ejemplo, en Ben Sira hay muchas cosas muy buenas que se parecen mucho a cosas que el Señor Jesús dice y también se usan en Santiago, ¿sí? Pero él habla mal contra las mujeres, por ejemplo. Sí, por eso, detalles como esos. Entonces, ese tipo de cositas uno dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Pero eso simplemente muestra que son buena literatura, ¿cierto? Que son de utilidad. Si usted lee la historia de Judith, es una historia fabulosa, bonita, es bien desafiante para la vida cristiana. Aunque no fue pensado para los cristianos, ¿sí? Era para animar a los judíos a ser fieles y obedientes de la ley de Dios. ¿Sí? Pero, claro, por ejemplo, esa historia tiene algunas imprecisiones, porque es una novela, no es una cronología histórica. ¿Sí? Tiene algunas imprecisiones históricas, como que Nabucodonosor era rey de Siria. ¿Sí? Eso no es así. Pero, errores y detalles como esos los hicieron que se miraran hacia abajo. Así es, claro. ¿Sí? Por eso no nos deben asustar esos libros y entender por qué otras tradiciones cristianas los usan. ¿Sí? No es que sean herejes, que están tratando de meter maldad a la iglesia, no. Ellos han usado esos textos por siglos de siglos y les tienen un aprecio gigantesco a esas obras. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sean canónicos. ¿Sí? O que sean inspirados, que sería más todavía, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero sí, es importante notar eso, que
que no solo los católicos tienen los llamados deuterocanónicos, otras tradiciones cristianas también, incluso reformadas. Muy bien. Así que, no sé, Pablito, ya con estas 3 acotaciones podemos entrar a las preguntas. Vamos. Bien. Dice las preguntas de ayer que quedaron pendientes. Por ejemplo, la hermana Claudia Vanegas pregunta, con esas versiones nuevas que han salido, ¿existe algún peligro de tergiversar la palabra? es una muy buena pregunta, pero da para otra conferencia. Sí, Okay. así que si hermano Manuel quiere organizar una conferencia sobre las traducciones de la Biblia al español, podemos armar una. Miren, así la respuesta corta es que depende de agregar o quitar, depende de quién agrega, quién quita y sobre qué base. Esos son temores naturales, claro, pero que algunas fake news que circulan en el mundo cristiano satanizan algunas versiones a favor de otras, y creo que ese es un error. ¿Sí? Un error que parte de un desconocimiento de cómo es que se trabaja la traducción bíblica. Y por eso es que da para otro programa, sí. Ok, hay otra pregunta. La hermana Daisy Ramos dice, ¿qué opina sobre las versiones, o sea, ¿qué opina sobre las versiones de la Biblia? ¿Es cierto que algunas quitan cosas muy importantes y relevantes? Esa la acabas de leer. Sí. Okay. No, se parecen, pero bueno. Bueno, sería la misma respuesta, sí. Sí, ok, el hermano Germán Martínez pregunta, ¿cuánto tiempo tomó juntar todos los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia hoy? Yo diría que más o menos, si consideramos el libro más antiguo, por ahí por el 1300 a.C., hasta más o menos por el siglo II, que termina más o menos circulando siglo III, inicia el siglo III de nuestra era, son unos 1800 a 2000 años por ahí, fácil de desarrollo de llegar a tener los libros que tenemos hoy, nuestra Biblia. Sí. Ok. A las personas que nos están viendo por Facebook, estamos monitoreando también el Facebook por si ustedes necesitan hacer una pregunta. Los de Facebook siguen las preguntas y dice así: si el catolicismo ha influido mucho en las escrituras de la Biblia, ¿cómo hemos de reconocerlos a ellos actualmente? ¿Creyentes o no creyentes? ¿Salvos o no salvos? ¿Qué de sus doctrinas de ellos que tanto nos diferencian? Por ejemplo, el purgatorio, la Virgen, el Papa, etcétera. Wow, difícil de responder con justicia en tan poco tiempo. Miren, lo que hoy conocemos como Iglesia Católica nace en la Reforma, ¿sí? Con el Concilio de Trento, básicamente. Antes de eso no podemos hablar de Iglesia Católica como lo que hoy conocemos como Iglesia Católica. Eso es importante tener en mente, porque de repente da la idea por algunas personas ahí que como algunos piensan que los bautistas vienen desde Juan el Bautista, ¿sí? No, los cristianos éramos un solo grupo de creyentes que seguía a Jesús. Y con el correr de los siglos, como pasa, no sé si a ustedes les ha tocado vivir una división en su iglesia, ¿sí? ¿Cuáles son los santos, los salvos? ¿Los que se fueron o los que se quedan? Es una mala pregunta, ¿cierto? A menos que los que se hayan ido por realmente una falsa doctrina, que niegan la Trinidad o niegan la deidad de Jesús o la humanidad de Jesús, ¿cierto? Pero si es que se fueron porque eso aplauden y nosotros no, estamos haciendo mal juicio con eso. A través de la historia de la iglesia ha pasado lo mismo. Entonces se fueron haciendo iglesias y grupos en distintos lados y
las historias fueron sucediéndose con las invasiones islámicas en el norte de África, casi extinguieron la iglesia en esas zonas. Lo mismo en Palestina, después los otomanos en Occidente. Así que nosotros, de este lado del mundo, pensamos que la iglesia es los católicos de Italia y nosotros el resto, pero es una mirada muy míope de la realidad de la iglesia, porque los cristianos en otras latitudes tienen otras historias. Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de conversar con cristianos etíopes, o cristianos sirios, o cristianos armenios, van a darse cuenta que somos muy cortos en nuestra historia. Y pensamos que nuestra historia es la única historia. Y nos miramos respecto a la Iglesia Católica, porque ahí es donde hemos tenido diferencias, pero otras tradiciones y otras iglesias cristianas son tan antiguas como esa. Así que pensar en que como que la Iglesia Católica la Iglesia Católica es una más de las distintas tradiciones cristianas que ha habido a través del tiempo. Claro, en este lado del planeta ha tenido más influencia, sobre todo en América Latina, que llegaron con los conquistadores y tuvieron control aquí en Guatemala hasta hace poco tiempo, ¿sí? Hoy hay tantos evangélicos como católicos, o algunos piensan que hay más católicos que evangélicos, perdón, más evangélicos que católicos, y las diferencias de poder han cambiado, y los evangélicos tienen más poder político, económico, y bueno, ¿sí? Pero volviendo a eso, el tema de la Biblia no es de católicos, es de todos los cristianos, como traté de mostrar en mi presentación. Una cuestión de todos los cristianos, no solo de Roma, es de todos los cristianos. ¿Y qué pienso respecto a ellos? Pues ninguna iglesia salva. Cristo es el que salva. Y la Biblia nos dice que los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, ponemos nuestra fe en Él, somos salvos, por gracia. ¿A qué iglesia asiste? Esa es otra historia. ¿Sí? Así que cuidado con anatemizar al otro simplemente porque va a la iglesia que no me gusta. Porque así hay cristianos de iglesias. Yo crecí en iglesias bautistas donde se pensaba que todo lo que no fueran de esa denominación bautista no eran salvos. ¿Sí? Y creo que esa no es la manera de mirar la cristiandad. Y que tienen doctrinas que son raras para nosotros, pues claro. Y hay otros grupos cristianos que también tienen otras doctrinas que uno dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿Sí? Como pare de sufrir y cosas como esas, ¿no? Así que la discusión en torno al canon no va por ese lado, tiene otras aristas. ¿Sí? Amén. Otra pregunta, el hermano Omar García pregunta. Bueno, primero dice, gracias hermano Nelson. ¿Tiene alguna observación de por qué le gustaba a Jesús citar el libro de Deuteronomio? Es una buena pregunta. Pues no tengo idea. Jesús, si uno sigue la pista de las cosas que Jesús cita Levítico, es un texto favorito para él, Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cita Deuteronomio, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Cita Éxodo, así como la serpiente se levantó en el desierto, Números, ¿sí? Cita Génesis, al principio no fue así, Dios creó al hombre y a la mujer. Jesús cita los salmos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cita un montón de textos del Antiguo Testamento, y de los profetas no se diga, el texto emblema de Jesús es 6:61. Así que sí cita Deuteronomio, pero no solo Deuteronomio, cita, no sé. Cuando Jesús le dice al camino de Emaús que Moisés, los profetas y los salmos dan testimonio de mí, es que si uno lee Lucas y todas las veces que Jesús cita el Antiguo Testamento, se da cuenta que cada vez que Jesús citó, o era del Pentateuco, o era de los profetas, o era de los salmos. ¿Sí? Así que el Señor estaba apasionado por el Antiguo Testamento, y nosotros también debemos estar. ¿Sí? Amén, amén. El hermano Hermes Reyes también hace una pregunta, y esto es en relación a los libros apócrifos, y dice así: ¿hay error de doctrina en los libros apócrifos? ¿Puede mencionar algunos errores?
errores de doctrina, no sé cómo definir error, pero sí, por ejemplo, en una situación que se plantea en segunda de Macabeos, cuando está en una batalla y unos judíos mueren y después cuando vuelven sobre los cadáveres se dan cuenta que tenían cosas que eran griegas, como pensando un poco en la idea de Acán, ¿recuerdan? Con Jericó. Entonces están muy preocupados ellos y dicen, ¿qué hacemos? Hagamos rogativas por ellos. Entonces, de ahí, no lo plantea el libro, pero de ahí se desarrolla en el siglo IV, siglo V, por ahí, esa idea de interceder por los que ya han muerto. ¿Sí? Pero esa doctrina de la intercesión por los fallecidos, la novenaria y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Son desarrollos medievales que parecen venir un poco como de ese texto. ¿Sí? También hay otras cosas que uno, por ejemplo, sería injusto decir que esos textos no hablan de la salvación por gracia porque estamos en el Antiguo Testamento. Tenemos que ver esa literatura en su propio contexto. Entonces, de repente uno le achaca cosas que deben tener el estándar del Nuevo Testamento, pero no lo tienen, porque no son Nuevo Testamento. Hay otras cosas, sí, por ejemplo, en el libro de Ben Sira, en una parte del libro, él da la idea de que las almas son eternas, o sea, siempre han existido, y hay muchos cristianos que así piensan, ¿sí? Que el alma de la persona desde la eternidad existía y cuando va a nacer, entonces el alma como que viene y se fusiona con el cuerpo. ¿Sí? Esa idea de la preexistencia de las almas se plantea, no es que el autor de Ben Sira creó esa idea estaba en el ambiente judío de esa época y aparece ahí. Claro, nosotros pensamos que no, que el alma es parte integral del ser humano que es creado en el momento de la concepción. Textos como eso uno podría decir que contradicen o algo por el estilo, miren, si fuera doctrina judía, ellos no tienen esas dificultades que nosotros vemos porque nosotros los vemos con ojos cristianos contemporáneos, ¿sí? Pero es cierto que hay, como les leí el Salmo 151 ayer, es un bonito salmo, pero no está al nivel de los otros salmos. O sea, ¿cómo lo va a comparar uno ese salmo con el Salmo 91, el Salmo 1? Es otro nivel de salmo. Lo mismo pasa con estos libros. Sabiduría de Salomón es un bonito libro, pero tiene algo detrás de diálogo con el mundo griego que se llama neoplatonismo. Y el neoplatonismo va a seguir a los cristianos también. Van a tener líos y hasta el día de hoy nos sigue penando mucho de este neoplatonismo con la idea de que el cuerpo es malo, que el alma hay que liberarla del cuerpo. Por eso algunas personas cuando hacen ayuno hoy piensan que hay que afligir el cuerpo para que el espíritu cobre mayor fuerza. Esa es una idea neoplatónica que viene de tan antiguo como Sabiduría de Salomón o antes, ¿sí? Del mundo griego, no del mundo judío. Pero algunos de esos textos, y digo, son casos con pinzas que hay que andar buscando en esos textos para encontrar ese tipo de cuestiones que no concordamos nosotros con esos textos. Amén, hermano. Hay otra pregunta y dice, ¿no es Satanás el autor de todas estas discrepancias, aplicando siempre su estrategia de quitar, añadir o negar la palabra de Dios como lo hizo en el huerto del Edén? Difícil saber eso. Es difícil porque para empezar, no estoy seguro que Satanás esté tan ocupado en ese tipo de cosas. A él le basta usar, como en la tentación de Jesús, las escrituras canónicas para tratar de engañar. ¿Recuerdan la tentación de Jesús? Satanás le cita textos bíblicos, canónicos, inspirados.
Así que yo no me iría por ese lado, ¿sí? No creo eso, ¿sí? Las diferencias se deben principalmente a criterios humanos. Y vean, las iglesias tuvieron mucho coraje, y vamos a ver mañana en el desarrollo del canon del Nuevo Testamento, cómo las iglesias y los cristianos de esa época tuvieron un espíritu de discernimiento tremendo. No, nos cuesta ver eso hoy porque las tenemos aquí con nosotros, pero remontémonos a esa época y cómo los cristianos pudieron sentir el mover del Espíritu Santo guiándolos en eso. Es tremendo, tremendo. Así que, no sé, por ahí iría mi respuesta. Amén, hermano. Hay unas preguntas, pero van relacionadas con el tema de mañana. Entonces, mañana las vamos a exponer. De momento, estamos ahí. Muchas gracias, hermano Nelson, por esa ponencia que el Señor lo está usando bastante. Hermano pastor, ¿algún comentario? Amén. No, hermano, terminemos. Puedes orar y darle gracias a Dios. Gracias, Nelson. Mañana, queridos hermanos, solamente quiero recordarles que la reunión mañana será a las 10 en punto. O sea, vamos a comenzar a las 9:30. Queremos que por favor ustedes se empiecen a conectar y compartamos un buen tiempo de comunión. Y a las 10 de la mañana en punto comenzamos la reunión. Gracias a los jóvenes por el esfuerzo de haber ido a la iglesia y grabar esos cantos, recordarnos nuestro edificio donde nos reunimos, y pronto espero que el Señor nos permita regresar. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Y tenemos otro canto de ellos ahorita. El último, eran 4. Bueno, son 4 y ahorita vamos a poner el final, pero vamos a orar antes. Señor, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la vida del hermano Nelson y su esposa. Señor, síguelos usando en el ministerio, enseñando, Señor, a cada uno de los siervos. Señor, ayúdanos a nosotros a poner en práctica cada una de las enseñanzas y poder seguir escudriñando la palabra como debe ser, Señor. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden encender sus cámaras si quieren, hermanos, ahorita.